Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Hoy vamos a hacer la reflexión en un libro fascinante, en un libro del profeta Nahum. Recordando hace más o menos 3 semanas, nuestro hermano, nuestro pastor Eduardo, nos compartió la profecía de Jonás. ¿Y cómo era el Dios de Jonás? ¿Qué hizo el Dios de Jonás? ¿Tuvo qué? Y conocimos un Dios misericordioso que hasta le incomodó a Jonás. No puede ser que usted sea tan bueno. ¿Cómo es que va a salvar a este pueblo? Pero Dios tuvo misericordia de Nínive. Recuerdan que tuvo misericordia y no la arrasó. Pero resulta que pasaron 100 años y el pueblo, como nos puede pasar a muchos cristianos, que pensamos que la misericordia del Señor siempre va a estar y seguimos en el pecado, el pueblo volvió a pecar, volvió a volverse un pueblo malvado. Y vamos a conocer la otra moneda, la otra cara de Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios de juicio, que no tolera el pecado. Es un Dios arrasador, es un Dios celoso, es un Dios irascible. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando el profeta Jonás, unos 100 años antes, había visitado a Nínive y el pueblo escuchó y se arrepintió y Dios tuvo misericordia de su ciudad, pero con el paso del tiempo la ciudad de Nínive se volvió como malvada, una ciudad idólatra, sanguinaria, llena de mentira y de pillaje, y donde nunca cesaba la rapiña. Oigan bien, nunca cesaba la rapiña, dice el profeta. En el momento en que el profeta escribe esta profecía, Nínive era la capital del imperio asirio, la ciudad más poderosa del mundo de ese entonces, y aparentemente invencibles, pero nadie puede enfrentarse a Dios, que es el soberano de toda la tierra. Y los ninivitas tendrán que responder por su forma de actuar y sus pecados. Según Nahum, debido a los pecados de Nínive, esta nación orgullosa y poderosa será ¿qué? Destruida. El fin llegará en el plazo de 50 años y será de mano de los medos y los persas, que se aliaron con los babilonios para destruir a Siria. Los medos, que eran una potencia dominante en la región del reino de los persas, que era una pequeña estado vasallo, se aliaron con los babilonios y arrasaron el imperio asirio en el año 612 a.C. Vamos a ver hoy 3 aspectos que podemos rescatar de este libro. Lo primero que vamos a ver es un Dios celoso. Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Veamos lo que dice la palabra. Nahum comienza con una descripción completa de quién es Dios, cuál es la cosmovisión que él tiene de ese Dios. Léanla conmigo
en el versículo 2 y 3. Dice, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. Luego lo describe la magnificencia del Dios Todopoderoso. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. En estos 2 y 3 versículos aparece 5 veces la palabra Señor. El profeta intencionalmente nos está recordando que estamos frente a un Señor que es el Señor de la creación, pero también el Señor de la humanidad. El profeta continúa describiendo un Dios todopoderoso y soberano. Lean conmigo el versículo 4 y 5. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidece Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante ti, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra y el mundo y todos los que en él habitan. Y se hace una primera pregunta al profeta, cuando dice en el versículo 6, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Un Dios que es como un volcán. Su ira, su enojo, pareciese un volcán que explota y lanza piedras, lanza cenizas, lanza fuego. El profeta está anticipando lo que vendrá para Nínive. No hay escapatoria. Nada ni nadie quedará en pie. Será una destrucción total y la ciudad quedará en ruinas y asolada. Dios está celoso, dice el profeta, porque lo ha visto todo, como el esposo de la mujer que es hallada infiel. Lo sé todo, lo vi todo. Ha visto también la corrupción y la prostitución del pueblo de Nínive, como vamos a ver más adelante. Nahum nos confronta con nuestra propia idolatría. Ese Dios está celoso porque ha visto ¿qué? Versículo 14. He visto la idolatría, dice, ha visto la idolatría. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. Versículo 14. No se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Ha visto también la corrupción y la prostitución. Nahum nos confronta con nuestra propia idolatría. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. Esta orden no es para otros, es para ti y para mí, porque todos tenemos ídolos que necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos ayude a derribarlos, porque son ídolos sutiles, que pensamos que son inofensivos, pero esos ídolos no son tan inofensivos en nuestra relación con Dios. Pero hoy se nos revela que Dios no tolera ningún ídolo. Tal vez estamos pensando ahí, en nuestra casa no encontramos ninguna imagen de fundición, y tal vez pensamos,
Todas esas imágenes de santos ya las tiré a la basura. Yo no soy ningún idólatra, pero quiero decirles que no se trata de eso. Hay que mirar para adentro, en nuestro interior, cuáles son las cosas que nos atrapan y nos roban la lealtad y fidelidad al Señor. En mi historial personal de ídolos que el Señor ha ido derribando, estaba uno, no sé si para ustedes también, el fútbol. El fútbol. Recuerdo que me encontraba en la ciudad de Bogotá haciendo unos talleres con líderes del Centro de Rehabilitación de la Iglesia Evangélica del Pacto. Corrí el mes de septiembre, 5 de septiembre del 93. Me recogió el pastor en la terminal y en el camino a su casa me dijo: uy, hermano, yo quiero aprovechar que vas a compartir para que predique en la iglesia el domingo. Yo le dije: déjame, yo miro en la agenda. Y miré en la agenda y tenía anotadito en mi agenda, entre las 6 y las 7, partido de Colombia con Argentina. ¿Quién se lo quiere perder? Nadie, yo estaba agendado. Como eran las 7, le dije al pastor: listo, hermano, cuente con mi apoyo. El sábado, cuando terminó el taller, oí que estaban los hombres ahí hablando del partido, no tanto las mujeres, sino los hombres, hablando del partido, y le dije a uno de ellos: ¿será que puedo verlo en tu casa? Y me dijo: claro, hermano, está todo listo para el partido esta noche. Le dije: listo. Pero lo que yo no sabía, y entonces me le acerqué al pastor y le dije: ¿tú sabes qué partido es hoy? Me dijo: claro, vemos los goles por el noticiero. Yo dije: no, este pastor no es fanático. Me figuró buscar otro, pero lo que yo no sabía era que el culto era a las 7. Me figuró, como dicen los muchachos, me tocó predicar en pleno partido, Colombia-Argentina. Ese día ganó Colombia 5-0. Histórico. Nunca más Colombia la ha ganado Argentina. 5-0. No le voy a dejar ver el partido de la historia. Yo en mi idolatría llegué a pensar que tal vez muy pocos hombres llegarían a la iglesia. Pero el Espíritu Santo me confrontó porque la iglesia a las 6:30 ya estaba llena de hombres con sus esposas y con sus hijos. Yo veía a la gente con una expectativa diferente de recibir su palabra y alabar al Señor, a Dios. Me conmovió ver el compromiso de mis hermanos en la iglesia. Ese día se murió ese ídolo. Ya no se me ponen las manos frías cuando juega Colombia. No sé cuáles sean tus ídolos, esos que llevamos dentro y que solo Dios conoce. Porque hoy nos dice: no se perpetuará más tu nombre. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre de la casa de tus dioses. Arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura porque eres vil. Dios sí sabe hoy cuáles son tus ídolos. Cuando he tenido que atender hombres y mujeres con un ídolo terrible de esta época, la pornografía, me ha tocado decirles: puede ir no gaste la plata yendo a psicólogos o a psiquiatras. Deje que Dios arranque ese ídolo, porque nadie más lo puede arrancar. Porque es un ídolo tétrico, terrible, que está esclavizando a media juventud en el mundo. A la media humanidad está esclavizada por la pornografía.
Y me decía un psiquiatra, es una adicción más tenaz que la cocaína. Porque el que ve pornografía queda anclado en su cerebro a 3 estímulos: luz, imagen y sonido al mismo tiempo. Y solamente le cuesta al idólatra cerrar los ojos para encontrarse otra vez con el ídolo. Y cada vez, como el síndrome del náufrago, cada vez necesita más pornografía. Los ídolos son insaciables, más y más y más. Nunca dicen basta. Nos oprimen, nos arrugan el corazón, nos dañan el alma, nos dañan la vida, nos dañan relaciones. Estemos un momento en silencio. Ahí, en silencio, hagámonos un autoexamen de nuestra vida y relación con nuestro Dios, recordando que los ídolos nos esclavizan, nos oprimen, nos roban la alegría, nos roban la paz. Y dejemos que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son los ídolos que el Señor quiere arrancar, oigan bien, arrancar de nuestro corazón, y permitamos que Él los sepulte, porque Él sabe cómo hacerlo. Señor, tú sabes que nos resistimos a ver nuestros propios ídolos. Ilumina, Señor, nuestra oscuridad espiritual para que podamos verlos y entregártelos a ti para que tú los arranques de nuestro corazón. Solamente tú puedes arrancarlos si nosotros dejamos. Con un corazón humilde reconocemos que no somos capaces. Amén. Veamos el Dios que hace justicia, los detalles de la destrucción de Nínive. Lean conmigo el capítulo 2. El destructor ha subido contra ti. Monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos, refuerza más tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. El escudo de los valientes es rojo, los guerreros están vestidos de escarlata y de acero centelleante. Los carros cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés. Por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas. Su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanzan. Se acuerda él de sus nobles, que tropiezan en sus marchas, se apresuran a su muralla y es preparada defensa. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio se llena de terror. Está decretado, la reina es despojada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas golpeándose el pecho. Aunque Nínive era como estanque de aguas desde antigüedad, ahora ellos huyen. Deténganse, deténganse, pero nadie se vuelve. Saqueen la plata, saqueen el oro. No hay límites a los tesoros y las riquezas de toda clase de objetos codiciables. Vacía está, sí, desolada y desierta. Los corazones se derriten y las rodillas tiemblan. Hay también angustia, y en todo el cuerpo y los rostros de todos han palidecido. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaba el león y la leona y su cachorro sin que nada los asustara? El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas,
llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarrada sus guaridas. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo sus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa, y no se oirá más la voz de tus mensajeros. Nahum describe cómo se producirá la destrucción. Los atacantes, una alianza de medos y babilónicos, causarán una gran confusión en la ciudad. Las personas intentarán huir y serán tomadas cautivas. Todas las riquezas de la ciudad serán saqueadas. Dios promete que la destrucción será completa. Asiria totalmente destruida y nunca regresará. Pero hay un detalle en esta destrucción de Nínive. Judá será restaurada. Lean conmigo el capítulo 2. Es una serie de acusaciones. Nahum explica las razones por las cuales Dios castigará a Nínive. El hecho de que las personas de la ciudad sean tan malvadas revela que el juicio de Dios es merecido. Y el profeta se hace una pregunta: ¿dónde está la guarida de los leones y el lugar donde comen los leoncillos? ¿Dónde andaba el león y la leona y sus cachorros sin que nada los asustare? Y describe lo que hacían. El león desgarraba lo suficiente para sus cachorros, mataba para sus leonas, llenaba de presa sus cuevas y de carne desgarradora. Ojo, el profeta describe a los gobernantes como depredadores que desgarran sin piedad a sus víctimas, que nada los asusta, como sucede en nuestro país, donde la corrupción es galopante. Son soberbios, tan prepotentes que cuando los descubren piden protección total para sus familias y sus hijos. ¿Han oído eso en las noticias? Exactamente. Pero aparece en la historia de Nínive un Dios y Señor que declara: aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos, diciendo literalmente lo que va a hacer. Quemaré y reduciré a humo tus carros, la espada devorará tus leoncillos, arrancaré de la tierra tu presa y no se oirá más la voz de tus mensajeros. El profeta también describe a los gobernantes malvados como una ciudad, oigan bien, sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Capítulo 3, versículo 1. Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Reflexionando en esta figura de la ciudad sanguinaria, de pillaje y de rapiña, recordé una visita que hice con mi hijo Isaac a una exposición retrospectiva de Débora Arango entre 1948 y 1958, de la pintora antioqueña Débora Arango, y vimos una serie de acuarelas y óleos, entre ellos uno de estos. Y le expliqué a mi hijo quién era el gobernante, cómo se llamaba el gobernante, y también le agregué algo. Le dije: 2 de sus nietos saquearon Bogotá y hoy están en la cárcel. Luego supe que uno de ellos murió en la cárcel. Esta es la Colombia de hace 70 años, casi 70. ¿Se parece a la de hoy? Nada que envidiarle a lo que está pasando en Colombia hoy. Sobre los cadáveres, sobre los esqueletos, está el poder. Hay 2 animalitos ahí que cuando le pregunté a alguien qué eran, me dijeron, son como raticas. Otros me dijeron, son como vampiros. Cogiendo el botín
rapiña. Está representada la religión, el poder religioso. ¿Lo ven? Ahí está el Monseñor. Una pintura profética. Nada ha cambiado. Como decía el pastor esta mañana, necesitamos orar, hermanos, por Colombia. Esa es la realidad de nuestro país. No quise mostrar una más apocalíptica que se llama La República, donde la pintora pinta a Colombia como una mujer devorada por 2 buitres, resignificando el cóndor como un ave de rapiña. Vamos a quitar esa imagen tan tétrica. ¿Qué tal que la profecía terminara ahí? ¿Qué tal? Pero la buena noticia es que Dios es un Dios bueno, que conoce a los que en Él se refugian. Lean conmigo el capítulo 1, versículo 7. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Un hombre que lo lea en voz alta. A ver, ¿dónde están los hombres? Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. ¡Qué belleza! Bueno es el Señor, una fortaleza. Imagínense en medio de la asolación, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. ¿Quién no quiere tener una fortaleza en medio de la guerra y la desolación? Un castillo, un búnker. ¿Quién no quiere tener una fortaleza en medio de la destrucción y la desolación? 3 dimensiones en medio de la angustia. La primera, lo que Dios es, según ese versículo 7. ¿Dios es qué? Bueno. Bueno en sus actos presentes, sean los que sean, sea lo que sea que no sea bueno a nuestro alrededor, nosotros sabemos, tú y yo, que Dios es bueno. Lo segundo, un Dios, según ese versículo, un Dios para nosotros, una fortaleza en el día de la angustia. Bajo circunstancias especiales es nuestro recurso, manteniendo nuestra paz, una fortaleza permanente y segura para los necesitados. Me daba mucha tristeza escuchar personas en la consejería y en la terapia que me decían: César, nos vamos del país. ¿Por qué se van? Porque va a ganar este señor. Y vamos a llevarnos toda la riqueza para otro país. Y yo dentro de mí pensaba: ¿quién es la fortaleza de esta familia? Lo más fácil es huir, pero de Dios nadie huye. Tercero, Dios con nosotros. Dice, y conoce a los que ¿qué? En Él confían. Su tierno cuidado para satisfacer todas las necesidades. Su abierto reconocimiento. Somos suyos ahora y al final de los tiempos. Lean conmigo Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5 nos promete ese Dios. Dice Apocalipsis 3:5: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo sabemos nosotros quién es
¿Y quién no es un verdadero creyente? Esta pregunta es difícil de responder en tiempos de prosperidad, pero no en los días de crisis. Una cosa no podemos olvidar, sea que nosotros conozcamos a los verdaderos creyentes o no, Dios sí los conoce. Nos podemos equivocar de quién es un verdadero creyente o no, pero Dios lo conoce. El Señor conoce a los suyos y ellos conocen que Él es su fortaleza. ¿Tenemos este conocimiento? Ahora, este Dios bueno sabía que necesitábamos un Salvador y nos invita a mirarlo. Lean conmigo en el capítulo 1, versículos 12, 13 y 15. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún serán cortados y desaparecerán. Y aunque te hayan afligido, Judá, no te afligiré más. Y ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Versículo 15. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Ahora, el Dios que quebró el yugo sobre Judá es el mismo que puede quebrar el yugo del creyente que está atrapado u oprimido por el pecado o por una idolatría. Pero tienes que pedirle a Dios que rompa el yugo del pecado. Hay que hacerlo con plena disposición a caminar en la libertad que Dios da. Pero solo Dios puede romper el poder que tiene una idolatría, el poder de las cosas que nos atan, esos ídolos que nos esclavizan. Finalmente, el profeta nos invita a mirar a nuestro Salvador Jesucristo. Miren sobre los montes, andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. El profeta no solo profetiza semejante destrucción de Nínive, sino que también proclama que en medio de la desolación, no importa qué desolación estés enfrentando hoy, hay esperanza, porque vendrá un Salvador, Jesucristo, que trae buenas nuevas, que anuncian la paz en medio de la guerra, en medio de la crisis económica, en medio de la batalla con el ídolo, en medio de la pobreza, en medio del desempleo, no sabemos en medio de qué, pero Dios trae la paz. Dicen aún, nos remite este pasaje, este versículo de Nahum, cuando dice, miren al que viene sobre los montes, nos remite a las palabras de Isaías 52:7. Leámoslo. Isaías 52:7, la famosa profecía del Mesías. Leámoslo el del versículo 6, para tener más comprensión de él. Dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, como dice Nahum, aquí estoy yo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. A manera de conclusión, el libro y mensaje de Nahum puede ofrecernos un gran consuelo en los momentos actuales de incertidumbre en los que vivimos hoy en nuestro país, donde a veces no vemos esperanza,
Dios controla todo lo que sucede y puede proteger y mantener a sus hijos porque los conoce, nos conoce. Nadie puede esconderse del juicio divino. Dios no solo hace responsable de sus actos a las personas, sino también a las ciudades y a naciones enteras. El mismo Dios que odiaba el mal en los tiempos de Nínive es el mismo Dios que hoy odia y rechaza el pecado. Y finalmente, ese Dios que destruyó a Nínive nos dejó un Salvador, Jesucristo. Si hay alguien aquí que no conoce a ese Jesús, lo invito a que abra su corazón al Señor ahí donde estás. Él conoce tu corazón. No importa si es un corazón idólatra. Dios conoce y traerá buenas nuevas de salvación y paz. Oremos por un momento. Estemos ahí en silencio. Vamos a orar pidiéndole al Dios y dándole gracias por tus hermosos pies que traen buenas nuevas a nuestro país y paz verdadera. Que tenga misericordia de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo. Que cada vez se hunde en la corrupción, la prostitución y la rapiña. Ayúdanos a ser fieles a este mensaje de salvación y redención. Padre, en esta mañana traemos nuestra idolatría a ti, Señor. Tú la conoces. Perdónanos, Señor, cuando no hemos dado el primer lugar, al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque tú eres un Dios celoso, que todo, absolutamente todo lo ve. Oro que tú tengas misericordia de nosotros. ¿Qué esperanza nos trae, Señor, saber que Jesucristo es la roca firme en la que podemos confiar? Que Dios es un Dios bueno y es fortaleza a los que en Él se refugian, porque Él nos conoce. Amén.